me puse los auriculares solo para escuchar un poquito la cortina. Qué bien. No sabías esta qué cortina. ponerte y te pusiste los auriculares. No funciona del todo. No necesito tu cata de... Sí, porque todo lo que estamos digo. aprendiendo, entonces esto es un aprendizaje constante. Bueno, pero basta, porque hoy tenemos una súper invitada. Milagro Alegre, vamos, dije bien, es la primera vez en la historia de Ciencia del Fin del Mundo que digo bien Es el un milagro. nombre. Es un milagro. No es tan complejo, lo único que tiene es que no lleva S. Claro. Milagro. Claro, sí. Bien. Y si te lo pones a pensar, a mí me cuesta mucho las cosas que son dos. Sí, es un tema. A mí me cuesta, por ejemplo, la izquierda y la derecha. Ah, mira, bien. Y yo creo que si las opciones fuesen tres, no sé, milagro, milagros y Paz. milagrosa, hay, Paz, pan y trabajo, ponele. claro, pero si con tres opciones no me equivoco nunca. Con dos opciones, ahora milagro, sin ese. Ok, bien. ¿Sos historiadora? De verdad. Casi así. Yo siento que Lito se está tirando un poco muy abajo. Siempre Yo acabo de presentar hace poquito mi tesis. Ajá. Lo que voy a charlar hoy es un poco eso. Si me están viendo mis directores, espero que no me maten por haberla dilatado. Pero bueno, Las tesis están para dilatarse, o sea... yo una vez leí un tuit Ajá. muy sabio Ujú. que decía algo así como que las tesis son más un desafío emocional que un desafío intelectual. Definitivamente, excelente tweet. Estoy 100% de Lo acuerdo. sentí muy en ese sentido. Ujú. Es como decir, bueno, yo sé de lo que voy a hablar. Y cuando ves la hoja en blanco entras un poco en pánico. Sí. Y es muy difícil afrontar la hoja en blanco. Pero sí. Sí, y presentaste la tesis. O sea, Sí, ya sí. pasó uno de los momentos más difíciles de la vida. Estoy ahora por presentar las últimas correcciones. No me Ok, corran. Vamos a redondear la cosa porque si no el programa se estira. Pero no, ya mi directora me dijo, este año te recibís o te recibís. Sí. Antes de que todo estalle. No, porque si está todo re bien, re estable. El otro día hablaba con Martín Tomás, me dice, No. pero, viste, me decía, ¿cómo me decías? Que nos ofrecieron ¿y si mucha está bien? plata. Yo, ¿cómo? A mí me dijeron, ¿vos haces estudios de género? ¿Querés $1.000.000? No, perdón, de dólares, me confundí. Porque tampoco es mucho, un millón de pesos. No, por eso de dólares. me Eran ofrecieron. dólares. Entonces, y trabajás en la UNSAM, en el grupo de... Somos el grupo de estudios de mundos hispánicos. Wow. Nos estrenamos el año pasado. Ujú. Somos un grupo en general de estudiantes, de docentes ya formados. Tenemos como esta línea de investigar sobre mundos hispánicos en un sentido muy amplio. Vamos desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XX. Somos como una gran bolsa de gatos que... Perdón si me están viendo. No sé. Empezaste con, no, si están mis directoras, güey. somos una bolsa. Una Igual bolsa está de bien, gatos. está bien. Es que justamente siento que eso hace que sea un poco más plural, qué sé yo, no sé, uno de los... Mi codirector se dedica a estudiar Historia del Derecho, 7 partidas, Alfonso el Sabio. Mi codirectora hace Historia de la Justicia, ha investigado persecución a judíos. Uno de los investigadores se dedica a franquismo, otro Bueno, al o sea, pero son- siglo de oro. Yo soy como la cuota de colonial igualmente. Ajá. Porque, no sé si ustedes quieren ya introducirlo. Sí, vamos directamente, vamos al tema. Sí. Vos lo llevás. Acá nosotros sí, en general lo que hacemos, la dinámica del programa es, alguien habla en serio y nosotros interrumpimos. Me parece muy bueno eso, Es eso. porque así le sacamos un poco de solemnidad, además. Sí. Para eso está el momento solemne. Claro, pues, el momento solemne ocurre y después el resto es sin solemnidad. Pero, o sea, hispanismo, desde el siglo XIII... Hasta el siglo XX. No, pero ella dijo... No. El grupo. El Claro. grupo El entero. equipo. Sí, Ella está con colonialismo. O sea, la etapa colonial del virreinato del Río de la Sí, Plata. yo trabajo Wow. siglo XVIII. Ujú. Tengo una perspectiva un poco más de pensar a esto como lo que llamaríamos el antiguo régimen, de esta pata más vinculada a la continuidad entre la Edad Media y la Edad Moderna. Soy un poco hija también de la UNSAM y de esta perspectiva. Nosotros tenemos una materia que es Historia del Derecho, que es algo por ahí no tan trabajado en la historia, entonces un poco mi enfoque es desde Historia de la Justicia y Historia del Derecho. Así que hoy lo que les propongo charlar un poquito es sobre sodomía en el Virreinato del Río de la Plata en el siglo XVIII. Entonces, podemos empezar con la pregunta que haría todo profesor y es,
que suponen que es la sodomía en el siglo XVIII. Yo ya lo sé, porque se lo pregunté antes. Ah, no, bueno. Porque tenía miedo de quedar como un tarado No. sin saber qué era. ¿Cómo nos O pasó? dudar, porque aparte, si te equivocás puedes llegar a quedar muy mal, ¿entendés? Entonces, ¿Vos qué pensabas que era antes ¿yo? de saberlo? No, sí, tenía entendido que tenía que ver con la sexualidad, eso seguro. Ok, está bien. Pero después Vamos bien. tenía duda de cómo se interpretaba en aquella época el concepto. Ah, estaba muy encaminado Martín y Tomás. Yo estoy de acuerdo con él. Es algo que tiene que ver con la sexualidad y no sé cómo se interpretaba en Muy ese bien. momento. Voy a hacer un anacronismo operativo y es decir que yo investigo lo que sería la homosexualidad Ajá. en el siglo XVIII. Ok, La mayoría de las personas, supongo, conoce la teoría de Foucault de, bueno, en el siglo XIX, que entiendo es tu siglo favorito, se pensaba la homosexualidad como una perversión, como una enfermedad. Hoy en día hemos avanzado, retrocedido, pero consideramos que es una orientación sexual, una elección. Bueno, en el periodo que yo analizo, es decir, desde la baja Edad Media hasta el siglo XIX, Sí. se consideraba a la sodomía como un pecado y un delito. Es decir, se centraban específicamente en el aspecto sexual. ok, Bien. ok. ¿Y también se la consideraba una enfermedad o...? No. Yo un poquito lo que les quería proponer por ahí era reponer como la parte más dura, que es la legislación, porque, a ver, se consideraba que toda persona podía ser sodomita, es decir, era un pecado universal, en tanto era como un mal que acechaba a la tierra y que podía despertarse en cualquier persona. Claro. Era como un pecado, delito que estaba más bien vinculado a los hombres. A las mujeres era una cuestión mucho más invisibilizada. Ok. Una de las personas que sentó un poco las bases para pensar, catalogar a la sodomía fue Santo Tomás, Ok. la Suma Teológica. Ujú. Bueno, Santo Tomás hizo un ranking de transgresiones sexuales, entre los que estaba, por ejemplo, el estupro, lo que diríamos violación, el sacrilegio, que era acostarse con personas entregadas a Dios, violaciones a mujeres. Perdón, cuando hablamos de personas entregadas a Dios, estamos hablando de personas que están congregadas. sí, digamos. congregadas. O sea, tipo un Una cura, mura, una monja. un cura. ¿Un sacrilegio? Me vuelvo loco, yo no sabía. Ellos tienen el voto de castidad. No, sí, Sí. no, pero pero esa es la definición de sacrilegio. Yo pensaba, sacrilegio era como algo, por ejemplo, no sé, ponerle soda, o ponerle... Bueno, claro, pero es como una deformación del mismo concepto, ¿no? Como estás tocando algo sagrado. Claro, es la transgresión de lo sagrado, que no puede ser solo, digamos, en este caso en el ámbito sexual, es mantener relaciones o un vínculo inadecuado con una persona consagrada a Dios. Lo decía seguro mientras... Bueno, no quiero ofender a la... Pero... No, que además nuestro grupo tiene un convenio con la Biblioteca Agustiniana. Ah, paso bueno. chivo. Igual, No, bueno. está sabido que hasta la contrarreforma, por lo menos, la castidad en la gente congregada dentro de la Iglesia Católica era ínfimo el cumplimiento. Claro, de ella. O sea, había mucho No, sacrilegio. no blanqueado, obviamente, que no es lo mismo. Claro. Sí. Pero bueno. Bueno, entonces un poco retomando, en este ranking que él establece como un número de 7 transgresiones, habla de los pecados contra natura. Entre estos engloba a 4, que son las molicies, que podríamos decir la masturbación, las posturas indebidas, es decir, la forma de realizar el coito de forma indebida, por ejemplo, una mujer teniendo una actividad activa, valga la redundancia, es Ajá. decir, no yaciendo. Claro. El bestialismo, que era mantener relaciones con animales. Sí. Eso, ¿sabes dónde lo leí una vez? Hablando del siglo XIX, en las ordenanzas que hace San Martín en el Ejército del Norte, entre las cosas que dice que son motivo de castigo, que las cuales casi todo el castigo es fusilamiento, si bien después no se cumplía, está la del bestialismo. Me acuerdo que ahí fue cuando aprendí el concepto de bestialismo, por eso me acordé. Perdón. No, perfecto. Y el último, que es como el pecado contra natura, es lo que es la sodomía, que según Alfonso el Sabio, en las 7 partidas sería el pecado en el que caen los hombres yaciendo unos con otros contra natura y orden natural. O sea, ¿ese está uno en el ranking de Santo Tomás?
Sí, digamos que sí, es la peor. A lo largo de la Baja Edad Media y específicamente en la Edad Moderna empieza cada vez a afilarse un poco más el lápiz y se empieza a vincular al pecado contra natura, que era esta gran masa de cosas, con la sodomía. Ok. Una Ok. de mis tesis es que esto que puede parecer algo más bien anecdótico, relativo al ámbito de la sexualidad, era un problema real para la monarquía, en tanto se consideraba que la sodomía acarreaba males y catástrofes a la tierra en la que se practicaba. Claro. Es decir, si dos hombres mantenían relaciones, Dios castigaba enviando todo tipo de pestes. Lo cual, si crees en Dios y crees que eso es un pecado, tiene mucho sentido. Porque me peste todos los días. Pero Sí, bueno, de ahí viene un poco la interpretación de Sodoma, que en realidad en el Génesis no se habla de Gomorra, solo se habla de Sodoma. ¿Qué es Sodoma? Sodoma es, según el libro de Génesis, la Biblia, una ciudad que fue castigada por Dios. Me estás como poniendo un poco... Vamos a repasar. Según el relato bíblico de Génesis, Dios había enviado una serie de ángeles a una tierra donde se cometían muchos males, muchos pecados, Ok. a castigarlos. Entonces, una persona muy bondadosa, que fue Lot, le dijo a los ángeles, vengan, yo los recibo en mi casa. Entonces, los ángeles vieron que este hombre era bueno y dijeron, bueno, a él lo vamos a salvar, pero todo el resto va a morir por fuego. Entonces, mataron a... No era necesario eso. Mataron a toda la ciudad, ¿Cómo mataron a toda la ciudad. Primero se decía que Sodoma en realidad, había sido castigada por muchos pecados, males, por su inhospitalidad, y después, más o menos con San Agustín, con los primeros patriarcas, se empieza a vincular a la sodomía con el relato de Sodoma. Y lo que se dice, y ¿puedo decir malas palabras? Sí, Sí. por favor. De hecho, deberías decirlo. Lo que dicen es, bueno, vamos a... los sodomitas eran todos unos putos y por eso los matamos. Pero eso es una construcción reciente de Es San interpretativo, Agustín. digamos. Sí, pero es la versión que termina cuajando Claro. en el siglo XI con Pedro de Damián y que se empieza a construir desde San Agustín. Con lo cual de ahí viene la palabra sodomita. De Sí, la ciudad del relato de Sodoma. es Espectacular. espectacular. Bueno, Hazte un poquito. muy bien, Sí, muy bien. sí, Ahí está estamos. bien, pero- Bueno, sigo con mi repaso. Por favor. Uno de los principales... Sí, uno de los principales reyes en establecer como la condena a la sodomía, la forma Claro. que se debía procesar, fue Alfonso el Sabio, que fue un rey, como su nombre le indica, sabio, construyó un gran corpus de literatura, de filosofía y especialmente de derecho, porque es justo en el periodo en el que se recupera el derecho romano, entonces él empieza a codificar. Claro. En 7 partidas, él establece que la pena, es decir, la pena en la hoguera, retomando esto de Sodoma, se debe aplicar tanto al que lo hace como al que lo consiente. Ok. Es decir, se entiende, Sí, se sí, sobreentiende. Eso lo entiendo. Se sobreentiende. Los únicos que estaban exentos de esto eran los menores de 14 años, porque se consideraba que al ser menores... ¿Te das cuenta que hasta ellos eran más progres que el gobierno actual, boludo? Alfonso el Sabio era más progre que ustedes. Que Junio de Libarona, boludo. O sea, Bueno, se consideraba esto que... Alfonso también había tirado. No, él no había tirado a nadie por la ventana. ¿No? Sí. Bueno, entonces consideraba que estas personas eran exentas, pero bueno, ¿cuál era la forma de terminar con los males, con las pestes? Bueno, con el exterminio del sodomita, que Alfonso no determina exactamente cómo. Hay una serie como de castigos, por ejemplo, uno era la castración, y luego colgar por las piernas a la persona durante 3 días hasta que falleciera. Y la idea era que esto se hiciera en el medio de la ciudad, ciudad de la villa, En las plazas. en las plazas, No perdón, importa una cosa. porque la idea era que sirviera como Claro, algo ejemplo. ejemplificador, Ay, o sea, que la no. gente viera esto y no cometiera el pecado delito. Recordemos que no era considerado ni una enfermedad, ni una orientación sexual, sino Claro. algo que era una plaga, era algo que podía caer cualquier persona. O sea que no eras culpable de algo. O sea, te llegaba una cosa y había que matarte. No diría en ese sentido porque suena un poco eso como que te posee algo, no exactamente, sino es una desviación, desviación es un término muy anacrónico, pero es como
una transgresión sexual Sí. en la cual, digamos, todos los estratos, en teoría, eran permeables. Es más, por ejemplo, desde la Baja Edad Media no se podía torturar, la tortura era parte del proceso judicial, no se podía torturar a los nobles ni a los clérigos. Pero si estos cometían sodomía, se los podía torturar. Wow. ¿Por qué? Porque la sodomía era equiparada a la herejía, es decir, atentar contra el dogma cristiano, y a la lesa majestad, que la lesa majestad era atentar contra el rey o su imagen. Es decir, Che, zarpado, o sea, era lo peor que podías hacer de Tremendo. todo y encima transversal, no te salvás ni siendo... wow. siempre podemos matizar un poco, lo hacemos luego. Claro. Continúo ahora con la parte más un poco así de lo que diríamos lo judicial. Sí. Bueno, luego los reyes católicos, para el siglo XV, ellos emiten una real pragmática en la cual, bueno, establecen la separación entre la herejía y la lesa majestad y dan facilidades probatorias, acusatorias para acusarlos. Porque como era un delito, un pecado que se cometía normalmente a escondidas, Claro. era muy difícil comprobarlo. Claro. Entonces ellos decían, bueno, con que alguien diga que lo vio y que, no sé, haya 2 o 3 testigos, no sirve. Con 3 testigos estamos. Y había una cuestión de una policía constante en estar todo el tiempo buscando a los sodomitas. ¿Por qué? Porque eran un poco el chivo expiatorio, digo, bueno... Bastante parecido a la brujería, digamos, en un montón de sentidos, ¿no? De esto de la forma probatoria, de esta cosa de entregarse a algo mayor, digamos, como de una fuerza que... No una fuerza, sino como una suerte de tentación, que entonces genera como un pecado, la herejía, etcétera. Como persona que estudia historia de la justicia, voy a decir, la brujería no es mi jurisdicción. Viste es que los científicos, sean sociales o del rubro que sean, de verdad, son muy de la jurisdicción, ¿viste? Yo hablo hasta acá, yo hablo hasta allá, yo hablo de todo, Sí, ¿viste? claro. Bueno, no, y bueno, revolviendo a los reyes católicos, ellos sí establecen que la pena a partir de entonces tiene que ser la quema en la hoguera y retoman el relato bíblico. Recordemos que antes era por ahí la castración, no sé, ahorcar a una persona, a partir de los reyes católicos es la quema en la hoguera. Luego, el bisnieto de los reyes Y se católicos... hacía, y era, perdón, o sea, Obvio. ¿era común? O sea, ¿moría mucha gente? Por ahí era algo, o sea, estaba la ley, Claro. pero por ahí mandaban a la hoguera uno cada 100 años. ¿O era algo bastante común? Bueno, justamente hay un historiador español que es Rafael Carrasco, que él señala que durante los siglos XV y XVI fue una variable bastante constante, pero a partir del siglo XVII, más precisamente de 1680, empieza a decaer. Ok. Eso es no porque hubiera más tolerancia hacia la sodomía, sino porque en general tanto la Inquisición como en general otras justicias empiezan a ser un poco más benevolentes con los castigos. La monarquía empieza a tener como una perspectiva más orientada a utilizar la fuerza de trabajo de las personas, entonces en vez de matarlas, las mandaban a trabajar a las Me galeras. sirve mucho más, claro. Claro, y a las galeras era casi una muerte segura, o sea, vos estabas... No ibas a pasar de los 5 años en las galeras, del año en las galeras, era realmente una sentencia de muerte. Acá en el Virreinato del Río de la Plata los mandaban a picar piedras en las Islas Malvinas, o en Uruguay, o en las barracas de la cárcel, de la Real Cárcel de Buenos Aires. Claro. O sea, se empieza a... cuando se acerca más al siglo XIX, empieza a cambiar el castigo. Pero bueno, volvamos a los reyes, al Sí. nieto de los reyes católicos. Felipe II. Felipe II, muy bien. Él, y acá que justo hablaban del Concilio de Trento, él es un poco hijo de las resoluciones de este concilio. Entonces, lo que él hace es tener facilidades probatorias. Si antes se citaban 3 testigos, ahora con que una sola persona te acuse, ya estabas. O sea, ya te podían iniciar un proceso. Bueno, un poquito para ir adelantando, y aquí es lo interesante, teniendo todo este marco legal, jurídico, es que cuando fue la conquista de América, entre el montón de, digamos, de causas justas que se hicieron, por ejemplo, que no conocían a Dios, que eran incestuosos, que eran antropófagos, que eran
un millón de cosas terribles, se empezó a acusar a los sodomitas, a los indígenas de ser sodomitas. Ujú. Se construye toda una cuestión de, los españoles, que son los príncipes de la monarquía hispánica, baluarte de la civilización, de la cristiandad, son los únicos que pueden hacer esta conquista. Entonces se crea como un juego de alteridades en el cual tenemos una masculinidad hegemónica dominante, que es esta del perfecto hidalgo, del caballero, Sí. contra los sodomitas, que son afeminados, que son putos, que son borrachos. Y empieza a haber toda esta dicotomía. Por ejemplo, la idea del perfecto hidalgo se construye en el siglo XIII con la Guerra Santa, digamos, contra los musulmanes, pero se recupera en el siglo XV, cuando empieza el proceso de conquista y colonización. ¡Wow! Zarpado, claro. Esta cosa me sirvió, usala de nuevo. En general, o sea, lo que solía ver, como en este discurso, podríamos decir, proto-nacionalista de la masculinidad hispánica, del vir español, es identificar al resto como putos. Claro. Es decir, por ejemplo, no sé, la sífilis era llamado el mal francés, porque se consideraba que los franceses eran sodomitas y importaban. Después, otros de los más caracterizados como sodomitas eran los italianos. Incluso en un momento se empieza a identificar a la moda italiana como casi sinónimo de sodomía. Por ejemplo, usaban gorgueras, puñetas, se pintaban la cara de blanco, usaban melenas largas, y eso comenzaba a ser indicio también de ser sodomita. Mirá. Empieza digamos, si es un pecado universal, general, en un momento empieza un poco a gestarse un perfil. Claro, es espectacular. Aparte, es el señor pecado. Es hasta de lo más pecado de lo pecado. Entonces, bueno, construyamos un modelo de, bueno, este es el hombre, wow, Sí, hispano. Qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos Yo puedo hablar perfectos, mucho, estamos bien, ¿eh? estamos bien, estamos bien. 10 minutitos más. ¿no? Ah, bueno. 10 minutos, siempre mi profesora de historia decíamos, pero profe, quedan 10 minutos. Decía, en 10 minutos puede cambiar la historia de la humanidad. Y era como, dale, déjamela estos 10 minutos que quedan libres. Bueno, No, pero digo, en 10 minutos eso. Cambiemos la historia de la humanidad. Ok. Ah, bueno, buenísimo. Yo pensé que... Bueno, algo que me anoté, está siendo un poco por ahí desordenado esto, No, es que... en esta cuestión de pensar a las masculinidades hegemónicas como a los españoles, como a los caballeros que venían a hacer la América, y a los indígenas como sodomitas, hay un caso muy renombrado que es de... no me anoté el año, pero es una... Pero por ahí. Por el siglo XVI. 1500 algo, sí. 1500 algo. Núñez Vascos de Balboa, que era el conquistador y el adelantado de Panamá, mandó a perrear a más de 40 indios, cuarecuá. esa frase hoy suena buenísima. Que los mandó a perrear. Sí. Igual Oye. cuando sepan lo que realmente es perrear quiero- es terrible, ¿no? realmente Porque no quiero saber. Sí, o sea, es decir, los condenó a morir siendo aperreados por perros que estuvieron hambreados durante muchísimo tiempo, y esa fue la forma de asesinarlos. Al parecer habían encontrado al hermano del cacique principal de esta comunidad vestido como mujer. Entonces, a ojos españoles. ¿no? claro, por Imagino. supuesto. A ojos de esta masculinidad Sí. hegemónica, listo. Y A bueno, perder. los aperrearon, y es eso. Yo estudié un poquito ya para el siglo XVIII, en el cual ya empieza a ver como esta cuestión de definir un poquito más un perfil sociológico. O sea, lo que sucede, y hace un rato Dito hablaba de la periodización, es que nosotros... en historia decimos, bueno, esto se da media y esto se da moderna, pero no es un clic. No, No, es que la claro. De gente... hecho, son sobre todo si estudias América, son una porquería esas categorías, pero las usamos porque en todos lados están así, es como una convención. Claro. Claro, sí. Simplemente. Es decir, la gente no dice, opa, hoy vivo en la edad moderna. Y se No. toma un mate, no. Entonces, sí empieza a haber una serie de cambios en que en el siglo XVIII se empieza a vincular a la sodomía con los sectores, los bajos estratos, principalmente con los sectores marginales, con los nómadas, con los presos, con los mendigos y con todos los sectores que son considerados indeseables.
¿Qué cosa el poder? Siempre te dicen, esto está mal, y después encima lo vinculan con a los que Los ellos pobres. mismos Sí. excluyen del Excluyen. sistema, ¿no? Para Sí, seguir sí, castigándolos. Pues claro, porque es una, por ahí estoy muy volviendo siempre a lo mismo, pero es como un arma muy fuerte. O sea, acusamos de sodomitas a todos estos o sea, ya hace siglos que a los sodomitas les caen penas tremendas. Entonces es una forma espantosa de, bueno, justamente de excluir. No, Bueno, y también es una forma, y no voy a profundizar porque da para mucho tiempo y tenemos poco, es una forma de control ideológico. Porque vos así Claro. lográs decir cómo tiene que ser el modelo y esa función, o sea, rompe lazos de solidaridad, rompe un montón de cosas que hoy lo podés ver en un montón de cosas, esto de que hablaba Milagro, de cómo se construye esa masculinidad hegemónica, sobre todo en los sectores más vulnerables. Pero lo dejo abierto para otro día. No, es una reflexión muy interesante. Incluso creo que recuperar esta historia nos hace un poco historizar a las disidencias sexuales. Ujú, claro. Ustedes me dicen, ¿quieren que les cuente un caso o vamos cerrando? Por favor, contanos un El caso. caso. El caso, muy bien. La caja. La caja. Bueno, este caso se localiza en la Real Cárcel de Buenos Aires en 1792. Te hago una pregunta, Dime. tal vez no lo sabes si te estoy matando. ¿Te acordás dónde se ubicaba la cárcel, más o menos? ¿En qué zona? Sí, o sea, la cárcel no era una cárcel en el sentido que nosotros pensamos, sino que era en el Cabildo. Si alguna vez fueron al Museo del Cabildo, Sí, van a ver sí. que están abajo los calabozos, ahí eran. Ah, Porque- mira, como lo que hoy sería una alcaldía, digamos. Claro. Sí, es que hasta el siglo XIX, y nuevamente acá aparece nuestro querido pelado de cuello de tortuga, es decir, Foucault, la cárcel no era una institución de castigo, sino que era un lugar donde los reos esperaban la sentencia. Claro. O sea, no era un lugar de castigo. Era un lugar terrible, horrible, donde la gente pasaba hambre, había ratas, comían comida podrida y un montón de cosas horribles, pero no era un lugar de castigo. Ujú. En fin, entonces, en 1792 hay un caso polémico en la Real Cárcel en la cual Carlos Medina, que era un soldado blandengue de la frontera de Luján, es acusado por un compañero de ser nefandista. Entonces ahí... Perdón. Sí, ¿Qué significa nefandista? perdón. Nefandista es ser sodomita. ¿Por qué? Ah. Porque nefando es como decir algo terrible, algo innombrable, algo torpísimo. Bien. Ok. Mala aclaración de No, persona muy de nicho, la mía. No, igual está bueno porque aprendemos Aprendemos. nuevos conceptos. Vocabulario. Sí, Vocabulario colonial. sí, que me encanta. Quiero decir algo, y es que ya en este momento se hablaba de puto, de bujarrón, de marica. Es más, marica viene de María. Es decir, Wow. ¿Cuál sería la...? o sea, vos como decís sos que un hombre mujer? es afeminado, Ah. el nombre más común es María, María. marica. Ah, por ese Espectacular. lado, perfecto. Bueno, Qué loco, mirá. vamos, voy rapidito. No, Bueno, pará, estamos bien de tiempo, pero estamos en un momento donde ya el poder del virreinato estaba medio enclenque, ¿no? Estamos casi en 1800. no, porque nosotros esto lo vemos con el diario del lunes. En realidad, justo es el periodo de las reformas borbónicas, en el Sí. cual la monarquía empieza a acrecentar su poder y tener un control más férreo justamente sobre la sociedad. Ok. En general, o sea, empieza a haber esta cuestión de la centralización de la fiscalización, un avance sobre ciertas potestades de la iglesia. Entonces, lo que yo hago una pequeña aclaración es trabajo archivos de la justicia que hoy en día diríamos criminal, es decir, de la justicia no eclesiástica, no de la Inquisición, sino del cabildo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo acusan de, un compañero dice, no, un día por las noches me forzó, primero me forzó con un palo, después me forzó con un cuchillo y me abusó, lo vamos a decir así. Entonces yo me sentía muy mal y fingí estar enfermo y fui y le confesé todo al religioso de la cárcel. Ujú. Entonces ahí como que se destapa una olla a presión en la cual empiezan a hacer una sumaria contra Medina, que es este acusado de sodomita, y se le toman testimonio a varios reclusos. Todos son presos, se le toma también al capataz. Entonces, el acusado primero dice, bueno, me intentó abusar, me abusó varias veces porque yo, ante las insistencias, terminé cediendo porque tenía miedo de que me matara.
Otro dice, sí, a mí una noche cuando estaba fumando un cigarro me intentó tomar por los cabellos, me quiso dar un beso, yo me negué, casi también me golpea. Luego le preguntan al capataz, bueno, ¿y cuál es el perfil de este muchacho? Y dicen, bueno, este es muy revoltoso, es muy pendenciero, es un hombre sin Dios y sin religión. Ese es el nombre de mi tesis. ¿Pasó, chivo? Me gusta. Excelente. Entonces, es súper interesante, y acá voy a hacer el gancho con la primera parte de la columna, y es que empiezan a, designan a un fiscal, que es el que va a acusar a Medina, que él pide que lo quemen en la hoguera, citando a Partidas, citando a los Reyes Católicos, y dice, no, lo que él hace es terrible, lo que se pide es que para eliminar las pestes, los males y todo esto, que muera. Me lo imagino a Darín haciendo de fiscal. Darín, claro. Necesitamos un fiscal para esto, Darín. No, y están hablando de los simuladores también, porque Medina. Claro, sí. Es Bueno, el tatarabuelo. Claro. Muy bien. Y luego, como contraparte, aparece el defensor de pobres. ¿Por qué? Porque Medina es considerado un ser miserable, es un presidiario. Entonces el defensor dice, no, bueno, no hay suficientes pruebas de que era sodomita. Lo único que tenemos son las declaraciones de estos muchachos. La Claro. construcción de la prueba no es perfecta. Qué loco que, o sea, qué interesante que exista esa figura jurídica, la del defensor de pobres, que así se llama, ¿no? Pero que uno se imagina en ese tipo de regímenes como a la justicia como un poder totalmente vertical y en un sentido único, ¿no? Y que exista esta apreciación de esta figura, que es una figura reconocida legalmente, que dice, che, no, esto no vale por esto, lo otro. A mí me parece fascinante, Sí, porque sí. uno tiende a pensar, muy erróneamente, que cuanto más antiguas las justicias, como más imparciales, ¿no? Es al revés, en realidad. Porque esto se va dilatando, chicos, pero nosotros un poco nos comemos esta idea de la división tripartita de poderes del Ejecutivo, del Legislativo Y está todo y más hoy en sucio día que una papa, y hoy en claro. día tenemos las facultades delegadas, Desde ya, pero obvio. pero digo, en el antiguo régimen pleitear era un hecho recurrente, la gente recurría a la justicia todo el tiempo. Todo el tiempo se pleiteaba y se hacía, o sea, la gente común hacía, no sé, se refería a la costumbre o algo de oído había tocado de que alguien le había dicho. Pensamos también que eran sociedades principalmente iletradas, Sí, legas. sí. Entonces, Medina, Medina. ¿tiene esperanza en este momento? Chan, 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 chan. ¿Qué Por creen? favor, no A ver, maten ¿qué a piensan? Medina, boludo. No, yo, o me sea- muero si mataron a Medina. Yo pienso que Medina está muy complicado, O sea, muerto está, pero porque Sí. pasó hace más de 200 años. seguro. La pregunta es si en qué año murió. Esto ¿De fue qué en forma 1792. murió? ¿De qué forma murió? Sí. Pues por ahí, Bueno, claro, en murió el justo después, se le 92, cayó un piano en la cabeza, justo. O sea, salió de, bien, me absolvieron. Y ¡pam! Sí. No, bueno, como yo les comentaba, para finales de lo que sería el antiguo régimen, para el siglo XVIII, se cambian las penas, ya no se queman la hoguera, pero primero se le evalúa a servir en las Islas Malvinas como un castigo, por ser un lugar inhóspito, terrible, pero Frío. finalmente se lo termina llevando a las cárceles de Montevideo, donde se dice, bueno, destruirán el espíritu y el cuerpo de un hombre tan vil. Así que un poco esa es el cierre del caso de Medina. Se lo condena por sodomita y se lo envía a hacer trabajos forzados en Montevideo. Terrible la Bueno. historia. Yo tengo y estamos cerrando, no Estamos pasa bien. nada. Pero, ¿cómo investigas esto? ¿Cómo llegas a las fuentes, a esos registros judiciales? Me parece fascinante. Bueno, yo voy a hacer publicidad a la UNSAM, que es Sí, mi sí, sí. universidad. Sí, que es hermosa. Aguanten las universidades Sí, del por conurbano. favor. Sí, Ujú. por favor. Yo tuve una materia en historia colonial donde veíamos un pequeño texto de Fernanda Molina en la cual ella analiza el fenómeno de la sodomía en el virreinato del Río del Perú. No, del Río no, del Perú. Del Perú. Del Perú a El río del secas. Perú. Debe haber algún río que se llama Perú. No Entonces- tiene virreinato, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces un poco yo encontré la vacancia de que no había sido estudiado todavía o no de forma global el Río de la Plata. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿No hubo sodomitas en el Río de la Plata?
Entonces lo que hice fue ir al Archivo General de la Nación, que ahora está ubicado en Parque Patricio. El mejor lugar del planeta. Lo que es una antigua cárcel también. Lo que hago básicamente es delimitar un periodo de tiempo. Yo trabajo desde 1776, que es el inicio del virreinato, hasta 1810, que es cuando empieza el periodo revolucionario, y un montón de cambios. Entonces, lo que hago es ir y buscar expedientes, o sea, miro en el catálogo. La verdad es que le voy a agradecer a Fabián, no me va a estar mirando Fabián Alonso, pero es un genio la persona que trabaja ahí. Entonces, yo voy viendo el catálogo cada cosa. A veces aparece Carlos Medina condenado por sodomita, pero a veces aparece fulanito mengano acusado por violación y así. Entonces, Y aparte la letra, ¿no? Que tiene. sí, Eso, leer, o sea, y cuando encontrás eso, vas a la fuente. papel, sí. ¡Ah, Dios! tengo No, sí, tengo es fotos verdad. si quieren, las paso. Sí, por favor, pasalas. No y puedo las- creer, las o sea, juntamos. eso a mí me vuelve loco, o sea, estabas al lado de un Y documento además, escrito en 1700. decime si en este caso hay o no, pero mis profesores que han trabajado justamente con fuentes judiciales de la época colonial, del virreinato, me comentaban, bueno, particularmente Gabriel Di Meglio, uno de los historiadores más conocidos y una figura muy importante en todo lo que respecta a este periodo. Sobre todo él es más revolución para adelante, Sí. pero igual, que la justicia tiene en los textos, hay una figura taquigráfica que abre la palabra del acusado en sí. Entonces, se entiende, por ejemplo, un símbolo, no sé, un asterisco significa... Habla Medina. Y hay una transcripción que confiamos, bueno, obviamente siempre No, hay que siempre es ver. mediada. Claro, es mediada, pero bueno, es el único acercamiento que tenemos a la voz, obviamente escrita, pero a la voz, en fin, de esas personas. Sí, de los sujetos. Y eso es fascinante porque ellos son el acusado hablando, Claro. dice algo, está escrito ahí que dijo esto, digamos. Sí, sí. No, bueno, yo como trabajo más ya finales del siglo XVIII es bastante legible. Ajá. Si vamos siglos atrás es un lío. Yo he hecho un poquito de paleografía y leer, por ejemplo, la procesal encadenada del siglo XV es Claro, chino básico. Claro, ya no se entiende, ya las letras son Eh, otras. Otro comentario anecdótico, me ha pasado de leer tantos archivos que después escribo mal yo en español. Ah, Porque, por ¿cómo se ejemplo, escribe salvaje? no, escrito escribano con B corta. Claro. O sea, escribiendo así, escribano. Digo, Aparte están todos escritos a mano. sí, por supuesto, pero digo, a mí me pasa de leer tantos expedientes que luego cuando yo tengo que escribir a mano me confundo. Claro. Qué Bueno, eso- maravilla, qué espectacular. Pero, ¿Medina lo encontraste vos? Sí. Hay varias personas que ahora están un poco trabajando esto. Hay varios estudios de caso. Mi pretensión es hacer en conjunto el Virreinato de Río de la Plata. Yo ahora presenté un caso de Buenos Aires, pero tengo uno de Asunción, tengo uno de Yapeyú, tengo otro de antiguas reducciones jesuíticas. Y si en algún momento me da el bolsillo, me gustaría poder continuar expandiendo la búsqueda de más expedientes. Ay, me parece un trabajo espectacular, absolutamente espectacular. Aparte es eso, de repente te mudás al a fines del siglo XVIII. ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Qué espectacular! ¿Por qué estudié biología? ¿Por qué estudié? O sea, Yo me estoy preguntando ¿no por qué te das estudié historia y por cuenta? qué no estudié biología. No, por favor, trabajás de viajar en el tiempo. O sea, literalmente trabajás de viajar en el tiempo. Me parece, wow. Y estás en eso. El papel es, ¿cómo? Ya estaba re manija. ¿Un día me Ay, llevas? Por favor. sí, por supuesto. Sí, tenemos que ir un día, nos lo Podemos, debemos. Hace sí. mucho Por- que venimos por supuesto. diciendo de ir al Archivo General de la Nación. Che, decís que no, él me vino a Es más, ayudar, está aprendiendo. Es más, en la UNSAM tenemos una materia que es divulgación histórica, en la cual participa Di Meglio, Ajá. y hay visitas al Archivo Histórico Nacional. Entonces, bueno, por ahí puedo charlar Qué bueno. y Sí, mira, sí, podamos. sí. Y ahí hay una persona que sabe y no yo. No, Lo por que puedo Dios. decir es que una vez buscando expedientes me encontré con el proceso contra Tupac Amaru. No lo podía creer. Espectacular. Estaba así, de pronto veo un fangote y digo, Pero aparte, está acá en Buenos Aires. hay una parte que está acá. Mira, ¿Real? increíble. O Sí, sea, sí. ¿real? Wow. Y a su hermano. Sí, sí.
Así que es una locura la GNI. Si hay Ay, alguien... por favor. Sí, te amamos, Archivo General de la Nación. Defendámoslo, por favor. Esperemos lo estén cuidando. Tengo un Seguro miedo. que no, pero bueno, No. esperemos que sobreviva, no que lo estén cuidando. Yo tengo, porque eso la seguro. verdad que siento que no van a saber romperlo, o sea, no van a saber cómo acceder a estas cosas. Porque si pudieran acceder, lo destruirían, pero no sé, tengo esa No digo, esperanza. no digo entonces el número de expediente, la sala, No, nada, no, queda no. todo por privado. Si alguien quiere lo manda. Claro, por si ley. alguien quiere, puede escribirnos al Instagram de Grupo de Eso. Estudios de Mundos Hispánicos, que somos gem con h-unsam. Ahí está. Perfecto, vamos y hagamos otra, para mí venís otro día, primero, varias cosas que tenés que hacer. Venís otro día, Sí. llevarnos a la GN. a la GN y no sé, bueno, con eso estamos re bien. Dale, cantadísima. Che, me encantó, estoy espectacularizado. Yo estoy más fascinada, soy una gran fan de Ciencia del Fin del Mundo. Ay, ¿en serio? ¿Hay He otros escuchado el programas? 98% Uy, de las no. columnas. Ah, ¿y estás bien? O sea, no. Yo soy un poco un bicho raro, tipo, de pronto digo como, ¿sabías que hoy en día las cucarachas mutaron? En la época colonial hubiese sido un pecado, una herejía. Que Escuchar por el las dudas no digas 98% de algo. Claro, de lo que serías acusada, sí. Qué espectacular, me encantó. Bien, Gracias gracias. por venir y gracias por escucharnos. Gracias por Perdón, hay invitarnos. otras cosas en Spotify. Después te mando, porque el 98% de escucha. Yo recién le decía a Dani, ¿puedo seguir tomando la palabra? Lo que quieras, sí. Recién le decía a Dani, off the record, en esta casa almodovariana, que en realidad es bastante almodovariana porque Dito ahí está con un fondo rojo. Sí. Viste que no decía cualquier cosa. No sé, voz de amarillo, voz de azul, todo Estamos muy... al horno, ya están prendiendo el fuego para la hoguera. No, bueno, le decía a Dito, y mis amigas me están viendo ahora, nosotras somos todas un grupito de jóvenes investigadoras que estamos o por presentar la tesis, viendo... En ese momento Entonces, hace poco fue el cumpleaños de una, nos juntamos a tomar el té porque somos señoras en Planazo. cuerpo de jóvenes. Entonces, una de las cosas que discutimos fue la columna en la cual habla la diferencia entre el financiamiento de CONICET y de agencia. Un poco mi novia, como que yo sentí que escuché la voz de Dani a través de mi novia, porque estaba reproduciendo las exactas palabras. Ay, Dios, también. Estábamos así como a los gritos. Yo siento que la madre iba a salir como, chicas, por favor, pueden drogarse, fumar un porro, tomar un poco de Les va a cerveza. traer. Esto es marihuana. Se lo dejo acá, pueden. Me parece espectacular. No, está bien. Sigan escuchando. La mejor droga es Ciencia del Fin del Mundo. Qué espectacular. Bueno, vas a seguir viniendo. Así Bueno. que no te vas a librar de nosotros. ¿Y Excelente. fácil. qué canción elegiste? Cierto. Mucho sexo gay. Ah, ¿ves? Al fin. Mucho sexo Al gay. fin. Lali en Ciencia del Fin del Mundo. Vamos a escucharlo entonces. Excelente. Gracias por venir. A ustedes.